Biblia, oiga atentamente, esta es la palabra del Señor. Estamos leyendo de Juan capítulo 3, el Evangelio según San Juan, y dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La palabra del Señor. Estamos comenzando en esta mañana un nuevo año en nuestro primer culto, pero también una nueva serie que juntamente con el pastor Tille estamos siguiendo en este tiempo desde la Navidad hasta Semana Santa. Y el año pasado terminamos una serie hablando acerca de los discípulos de Jesús y las enseñanzas que Jesús y lo que él compartía con sus discípulos. En esta ocasión vamos a estar mirando los sermones de Jesús, las predicaciones de Jesús, lo que Jesús enseñó. Y vamos a comenzar con esta mini enseñanza que no es tan larga como la que comenzará la semana próxima con el Sermón del Monte. Esta que está dedicada a una persona, a un hombre, el cual se acercó a Jesús para interrogarle. Estamos hablando de este hombre llamado Nicodemo, el cual vimos en la Escritura que dice que llegó de noche a Jesús. Nicodemo significa conquistador o quizás Nico. Ustedes usan, los muchachos les gustan ahora los zapatos Nike. Significa victoria, de esa palabra viene griega. Y este hombre, siendo judío, tenía un nombre griego. Nicodemo, y demo como democracia, pues un victorioso de entre la gente, así que era un conquistador del pueblo. Y ese es este hombre que llegó aquí a la presencia del Señor. En este pasaje que leímos encontramos muchas cosas importantes en cuanto a la doctrina cristiana. Por ejemplo, tenemos el pasaje más reconocido en toda la faz de la tierra. Ese pasaje que con simplemente poner las palabras Juan 3:16, la mayoría de las personas saben de qué se trata. Algunos futbolistas escribían abajo de y que después, claro, lo prohibieron.
debajo de aquí del negro de sus ojos cuando se ponían eso para evitar el brillo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también hay un concepto importante que se habla en este capítulo, y es lo que oímos hablar acerca de nacer de nuevo. Es aquí donde se introduce la idea de que las personas necesitan, deben, le es necesario nacer de nuevo. Y hay muchas malas interpretaciones en nuestra cultura moderna en cuanto a lo que es un nacido de nuevo. Y se hacen encuestas en cuanto a los tiempos de política, cuántos nacidos de nuevo van a votar por este o aquel candidato, cuántos van a hacer una cosa, cuántos van a hacer la otra. Y bueno, los nacidos de nuevo son los que normalmente tienen una relación íntima con el Señor, ¿verdad? Así que eso es lo que estamos viendo que se trata en este pasaje. Y vemos aquí que también se trata de algo mucho más profundo todavía que eso. Tiene que ver con dónde está nuestra confianza, en dónde estamos confiando, en quién estamos confiando para nuestra salvación eterna. Así que yo quisiera mirar en esta mañana en 3 puntos. Primeramente, el examen de ubicación. Número 2, la instrucción remediadora. Y número 3, ¿cómo sabemos? ¿Cuál es la nueva forma de saberlo? Aquí llega este hombre de noche, llega hacia Jesús. Dice que era un hombre de los fariseos. Los fariseos era esta secta o este grupo dentro de los judíos que eran los líderes. La palabra fariseo, según se entiende, significa los separados. Es decir, los más santos, los que de verdad entendían la Biblia según ellos, los que de verdad tenían el conocimiento verdadero de Dios, los que supuestamente guardaban la ley como debía ser guardada y hacían todo como Dios decía que debía de hacerse. Ellos fueron uno de los peores enemigos de Jesucristo en su ministerio. Pero este hombre, Nicodemo, llega y era uno de los fariseos. Y dice aquí que él llegó a la presencia del Señor de noche para hablar con él. Así que vemos que él llega con todo su conocimiento, con todo su estatus, porque también estas personas eran gente de estatus, eran uno de los gobernantes de Israel. Significa que él era parte de lo que llamaríamos ahora el Senado, el Congreso, el Parlamento. Él era parte de lo que los judíos llamaban el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de ancianos que gobernaban todas las decisiones de la nación. Fueron ellos quienes posteriormente en la vida de Jesús también condenaron a Jesús a muerte, los mismos religiosos, los líderes de la nación. Y él llega allí a la presencia de Jesucristo y dice que vino de noche. Ahora hay varias teorías en cuanto a por qué razón Nicodemo decidió venir de noche a la presencia de Jesús, para hablar con Jesús. Y algunos dicen que quizás lo hizo para evitar las multitudes, ya que Jesús, donde quiera que iba, la gente le seguía. Los milagros que hacía, las señales que él mismo menciona en este momento. Así que él llegó allí quizás para tener un momento de paz a solas con el Señor. Y yo me imagino que si alguien escribió esto, pues fue Juan. Y si Juan lo escribió es que quizás también sus discípulos estaban allí escuchando el intercambio entre Jesús y Nicodemo, lo que estaba pasando. Y cuando él llega allí, pues comienza a hablar con Jesús. Pero otros piensan que lo hizo para evitar ser notado, para que nadie se enterara de que él había ido a comunicarse con el Señor. Y algunos piensan que quizás esto fue una encomienda oficial de parte del Sanedrín. ¿Por qué no vas tú allá de noche, Nicodemo? Investiga a este hombre, a ver de qué se trata. Hazle una prueba, una investigación. Así que posiblemente Nicodemo llegó a aquel lugar para investigar a Jesús, para ver quién era Jesús, de qué se trataba Jesús, qué había en su mente y su corazón, qué era lo que lo movía y qué era lo que estaba buscando. Y de ahí esas palabras que comienza Nicodemo a decirle, maestro o rabí, ¿verdad que sí? Es la palabra hebrea, ¿verdad? Para referirse a un maestro que era un rabino, el cual había ido a una academia, que había estudiado, se había preparado en estudios bíblicos, en escrituras, tenía conocimientos y por ende tenía un grupo de seguidores. Sin embargo, Jesús era un rabí, él lo llama rabí, pero un maestro distinto, él no era parte del grupo de los estudiados. No pertenecía a su círculo íntimo de aquella gente que de verdad supuestamente conocían la palabra, que entendían lo que era. Y tenía mucha gente que le seguía. Y allí llega este hombre saliendo, digamos, en la oscuridad. Ahora, yo tengo una teoría personal, la comparto con ustedes sobre esto, porque siempre hay algo importante y espiritual en lo que esto nos enseña. Quizás
el hecho de que aquel hombre, un religioso importante, un líder en la comunidad, uno que se supone que supiese la palabra de Dios, llega de noche a Jesús, dice mucho acerca de la condición donde él se encontraba. Aunque tenía grandes títulos y tenía grandes reconocimientos y según la historia, mucho estudio, mucha preparación, aún todavía estaba viviendo en oscuridad. Quizás representa el estado donde Nicodemo todavía permanecía, pero estaba llegando en aquel momento a la luz del mundo. Y eso también es importante, que Nicodemo en medio de la noche se acerca, en medio de la oscuridad, de las tinieblas, se acerca a aquel que es la luz del mundo, que alumbra a todo hombre. Y ese es el título del sermón de hoy, de las tinieblas a la luz. Y vemos que este hombre comienza con estas palabras como haciéndole un cumplido, un halago al Señor y le dice, sabemos que has venido de parte de Dios. Porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y cuando a uno lo alaban, ¿qué le pasa a uno? Se levanta, abre la cabeza y comienza a decir, pues claro que sí. ¿A quién no le gusta que lo alaben? ¿A quién no le gusta que le digan qué buen trabajo hiciste? Qué bien lo estás haciendo, qué bien te ves, qué bien predicaste, qué bien hablaste, qué bien dijiste, qué bien te vestiste, qué bien te queda ese vestido. Todo el mundo le gusta que lo estén halagando. Y Nicodemo llegó con la misma medicina que se le aplica a todos los hombres. Es más, la medicina que se aplicaban entre ellos mismos en los fariseos, en el Sanedrín. Y aquí llegó el excelentísimo y honorable Nicodemo. Un aplauso, por favor. Los aplausos de la gente invitan, agradan al corazón, al oído, se suben a la cabeza y la gente pues, la cabeza se le pone así de grande. No caben por la puerta, ¿verdad? Porque el cabezón está lleno de todo lo que la gente me reconoce, lo que yo soy. Y esa era la manera en que funcionaban estas personas. Y Jesucristo los acusó de eso. Cuidado de los fariseos que les gusta pararse en las esquinas de las calles a ser visto por los hombres y orar para que los vean, oh, tremendo, qué espiritual es, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, qué grandioso. Y Jesucristo los acusó de eso. Y Él llegó con la misma medicina que le daban a ellos, lo mismo que ellos trataban, la misma comida, donde estaba Jesús. Pero Jesús rápidamente pudo ver de qué se trataba. En primer lugar, le dice sabemos. Y le dice, ¿qué tú quieres decir con sabemos? Aquí estamos tú y yo. ¿Te refieres a ti y a mí o que tienes alguien que te envió a investigar qué está pasando? ¿Qué están conversando ustedes detrás de mis espaldas? Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces y las señales que haces si Dios no está con él. Así que Dios debe estar contigo porque tú haces unas señales tremendas. Y Jesucristo, en vez de sentarse a hablar acerca de aquellas palabras, simplemente fue al corazón del problema y el asunto. Porque notó que había algo en la vida de Nicodemo que no estaba bien. Notó que le faltaba algo a Nicodemo y le dijo, mira, te voy a decir lo siguiente. Y rápidamente dice el verso 3, Jesús le respondió, óigame esto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede, ¿qué dice ahí? Ver el reino de Dios. Hay algo que ustedes no pueden ver. Hay algo que ustedes no pueden notar. Hay algo que ustedes no entienden. Y le está acusando indirectamente. Si ustedes no pueden ver el reino de Dios, es porque no han nacido de nuevo. Sin embargo, la respuesta que le da Nicodemo es totalmente carnal, lo cual es evidencia de que no entendía ni siquiera de lo que Jesús le estaba hablando. Y Nicodemo, cuando oye aquellas palabras, dice, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, en otras palabras, ese hombre soy yo, cualquiera, cómo puede un hombre siendo viejo volver a meterse de nuevo en el vientre de su madre para volver a salir? Porque le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es posible que se haga esto? ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Otra vez mostrando la manera en que estaba pensando. Y Jesús le enfatiza nuevamente, no lo deja ahí y vuelve y le repite la situación. Y le dice el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede, no solamente no puede ver el reino de Dios, sino que no puede entrar
en el reino de Dios. Wow. Del agua y del Espíritu. Y creado o no, hermanos, esa frase es una frase porque todo en la Biblia se debate y hay denominaciones para cada frase que la Biblia dice. E iglesias para cada cosa que la Biblia dice. ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu? Hay quienes sostienen que se refiere al bautismo. Que cuando la gente es bautizada, que el agua hace algo en ellos que lo hace nacer de nuevo. Y claro, es una interpretación bastante vieja. Mayormente en la Iglesia Católica Romana, esta es la interpretación. Se refiere al agua del bautismo. Otros dicen, bueno, aquí en realidad lo que está haciendo Dios es comparando el Espíritu que limpia, el agua que limpia físicamente con el Espíritu que limpia espiritualmente. En otras palabras, lo que hace el agua física, el Espíritu lo hace espiritualmente. Pero el contexto nos sugiere que quizás se esté llevando a las mismas palabras de Nicodemo, el cual dice, ¿cómo puede un hombre después de viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer otra vez? En otras palabras, sí, la primera vez naciste, y algunos dicen, el rompimiento del agua cuando un bebé nace, pues ese es el primer nacimiento. Quizás está haciendo Jesucristo alusión a esto. Ahora bien, nacer del Espíritu es nacer de Dios. Diciendo, tienes que nacer, sí, de una madre, pero eso no es suficiente. Tienes también que nacer del Espíritu de Dios. Tienes que nacer, como dicen algunas versiones, de arriba, de lo alto, de parte de Dios. Así que podemos asegurar que el simplemente ser bautizado, y por experiencia lo tenemos, no salva a nadie. El agua como tal no tiene el poder para hacerlo. De hecho, hay gente en la Biblia que siendo bautizada todavía no habían sido salvas. Y tenemos Simón el Mago, un hombre que dice allí que él oyó hablar de Jesús en Samaria y que oyó lo que Jesús decía, lo que se decía de Jesús, y oyó el mensaje y creyó, dice, y se bautizó como todo el mundo se bautiza. Y aquel hombre le dice, óyeme, tengo que hablar contigo, tenemos que conversar. ¿Cuánto quieres que te pague para que me regales un poco de ese poder que tú tienes? Yo tengo dinero. Y Pedro le dice, perezca tu dinero contigo porque veo que estás en hiel de amargura, tu corazón es perverso y no has sido salvo todavía. Tú no has cambiado, habías sido bautizado, pero no había cambiado, no había nada todavía de Dios dentro de él. Todavía estaba en el lugar perdido donde se encontraban. Hay algo más importante. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es que nosotros entonces podemos ser aceptos ante Dios? ¿Cómo es que Dios nos recibe a nosotros? La pregunta que tenemos cada uno de nosotros en esta mañana y a través de toda nuestra vida es ¿cómo es que nosotros nos acercamos a Dios de manera que Dios nos pueda aceptar? Y la respuesta de las personas, quizás como Nicodemo, decía, bueno, yo, Señor, soy un buen judío. De hecho, me he dedicado a estudiar la ley. Me conozco todo esto. Soy maestro de Israel. Tengo unos genes limpios, puros. Desde Abraham hasta acá puedo trazar mi genealogía completa. Lo llevo adentro, en el ADN. Todo lo mío es así. Dios me tiene que aceptar, porque todo esto que yo traigo es suficiente según la mente humana. De hecho, esta forma de pensar no era solamente quizás de Nicodemo. Era como pensaban también todos los fariseos. Más adelante en el capítulo 8 de Juan, escuchamos a los fariseos hablarle a Jesús. Y Jesús le dice que el que el Hijo os libertare será ¿qué? Verdaderamente libre. Y si el Hijo os libertare seráis verdaderamente libres. Entonces ellos dicen, libres. Nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham y tenemos descendencia de Abraham. Y podemos, ¿qué va? ¿Cómo tú vas a decir que somos esclavos y tenemos que ser libres? Y Jesucristo le dice, vosotros sois, palabra fuertísima, hijos no de Abraham, sino de vuestro padre, el diablo. De los que somos unos demonios, porque los hijos del diablo son demonios. Tristemente. Ahora alguien en nuestro día dirá, bueno, yo creo que mis hijos escuchen bien esto y los jóvenes que están acá, porque esto es importante. Alguien dirá, bueno, mis padres son cristianos. Yo nací, que me creí en la iglesia también, mi esposa usted y muchos de ustedes nacieron y se criaron en la iglesia toda su vida. Mi mamá es tremenda mujer de Dios.
una mujer de oración. Yo nací en un hogar cristiano, qué beneficio grande, qué bendición, qué gracia, ¿verdad? Poder nacer en un hogar cristiano, ser instruido desde la niñez en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra, en el Evangelio, en el camino del Señor. Conozco la buena doctrina, conozco el camino de Dios, me sé la Biblia de todos los libros de principio a fin. Quizás alguno pueda decir eso. Mi abuela, por favor, aquella era la más cristiana del barrio mío. Y mi papá es tremendo pastor y mi mamá una misionera. Y ustedes quizás puedan pensar como pensaba Nicodemo, porque bueno, yo he estado juntándome con la gente que son de Dios, entonces significa que también lo voy a hacer. Y es una bendición pertenecer y estar cerca del pueblo de Dios, pero eso no es suficiente. No es suficiente. Quizás algunas personas, aquellos que son más religiosos, dirían como, o quizás menos religiosos, ¿verdad? Aquellos que están en la calle, ustedes se encuentran en el trabajo, que no van a la iglesia el domingo, que no están acá, que, bueno, te van a decir, bueno, te voy a decir la verdad. Y uno lo ve y lo escucha una y otra vez. Es que yo no le hago daño a nadie. Yo trato de ser lo mejor posible. Yo trato de llevarme bien con todo el mundo. Yo no le guardo rencor a nadie. Yo soy una buena persona. Ahora, si tú te pones a mirar a fulano, ese sí. O aquella, esa mujer, eso es tremendo. Aquella le da al marido, yo por lo menos no le doy. Y usted se busca cualquier cosa para decir lo bueno que es. Y claro, nosotros pues todos nos recomendamos a nosotros mismos porque somos buenísimos, ¿verdad que sí? Y que nos digan lo contrario. Y si no te crees que soy bueno, pregúntale a mi abuela, que ella todos los días me dice, santito. Cuando la veía, santito, es un santito. Yo soy muy honesto, dicen otros. Yo soy muy honesto. Yo soy muy sincero. Pero con toda honestidad y con toda sinceridad y con todo lo bueno que pensemos que vamos a hacer, no es suficiente todavía. No es algo que nos puedes recomendar ante Dios. Y quizás los más religiosos y dedicados y entregados, aquellos que ya son adultos, no digan tanto mi mamá y mi papá, sino que digan, no, yo doy unos diezmos, hermano, que mire, eso es tremendo lo que yo doy de ofrenda en la iglesia. O yo no me pierdo un culto, yo voy hasta enfermo, con COVID voy a la iglesia yo, porque es que no me quiero perder un culto. Sí, así, podemos pensar qué es lo que estamos haciendo, poniendo nuestra vista en lo que hacemos. Dice Mateo 7, más adelante lo vamos a predicar cuando entremos en el sermón del monte, pero Jesús habla de unos que dicen, no, yo digo Señor, Señor, en otras palabras, yo alabo a Dios, yo glorifico a Dios, yo exalto a Dios. Y otros dicen, yo predico, yo echo fuera demonios, yo hago sanidades. Yo tengo algo ahí. Dios tiene que aceptarme por algo. Hay un pastor viejito que yo escucho en inglés que dice unas palabras que me causan mucha risa cada vez que las oigo. Y la gente que entiende en inglés dice, yo ni bailo, ni mastico, ni escupo. Como la gente que mascan tabaco, que se pasan mascando y escupiendo. Porque yo no masco, ni masco tabaco, ni bailo, entonces voy a ir al cielo. Pero es más que simplemente eso. Y Nicodemo diría, yo nací en el pueblo escogido de Dios. Yo estuve ministrándole a una señora una vez que ella era israelita, judía, aquí en Miami. Y me dice, pero ¿de qué tú me hablas? Si nosotros somos el pueblo escogido. ¿Qué tú me quieres decir que tengo que salvación? Si nosotros somos, así me lo dijo, el pueblo escogido. Digo, quizás Nicodemo pensaría de esa manera. Esa mentalidad que en realidad está muy equivocada. Pero aquí dice la palabra de Dios que es necesario nacer. La palabra es genao, comenzar de nuevo, un nuevo comienzo. Volver a comenzar. La palabra que genao significa nacer y está 8 veces en la sección del verso 3 al 8. Es generar. Alguien como genao, génesis, el comienzo. ¿Alguien puede comenzarse en su vida a sí mismo? En otras palabras, ni en el ámbito físico y terrenal nosotros podemos decir, bueno, voy a nacer. Nadie decidió venir al mundo, otra gente lo decidió. Es decir, es algo que no es tuyo, no es que tú lo tienes adentro, no es que tú te lo haces a ti, sino que es algo que te hacen a ti. Es algo que alguien hace por ti. Y cada vez que vemos esta palabra, vemos que es una palabra que se usa en el enfoque pasivo. Es algo que viene a nosotros. Somos nacidos de Dios, somos nacidos de nuevo. Nunca es un logro personal o algo que nosotros mismos podamos hacer. Es algo que viene a nosotros, nacer de nuevo. Es como que a alguien se le diga, mira, tienes que nacer, pero ¿cómo es posible que nazcas? Es más, cuando las madres van a dar a luz, comienzan los dolores de parto y el mismo cuerpo de la mujer es la que empieza a tener las contracciones para empujar la criatura hacia afuera. Y cuando sale muchas veces,
están hasta dormidos los muchachos. Yo me acuerdo cuando nació Jonathan y me acuerdo bien porque me tuve que sentar en el piso porque me dio como un desmayo y me senté para no caerme. Era un cuarto grandísimo, mi esposa estaba aquí en la camilla, el primer hijo nuestro sale y yo lo vi, me dice el médico, córtale el cordón umbilical, yo cogí aquella tijera y lo corté. Me entraron unos escalofríos que tuve que correr a la esquina del cuarto y sentarme en el piso y todo el mundo se estaba riendo de mí. Pero me acuerdo que cuando él nació, no se movía. Nació y el médico lo tomó y estaba con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. No te he dicho esto. Pero frente a mí, aquel muchacho, de esa manera, ¿qué podía hacer? Fue totalmente empujado por su madre hacia la luz, de las tinieblas a la luz, de adentro hacia afuera. Y aquel viejito tomó a nuestro hijo, le limpió la nariz, le metió unas cosas por ahí para limpiar toda la boca y todo eso, hizo así, le dio un golpe en los pies y empezó a llorar. El llanto fue esa evidencia de que había vida. Cuando la gente viene a la luz, viene corriendo al Señor y viene en fe, esa fe es evidencia de que hay vida. No están, mi hijo no lloró para nacer, lloró porque había nacido. Y así es como ocurre, Dios hace esa obra en cada uno de nosotros. Dios es quien hace el milagro. Dios es quien lo hace. ¿Y cómo le explica a Nicodemo? Que no entiende estas palabras. Le dice, ¿cómo es posible que tú siendo un maestro de Israel no entiendas estas palabras que te estoy diciendo? Esto no es nada nuevo. Desde el Antiguo Testamento siempre ha sido así. Dios ha llamado a su pueblo a que circuncide no el prepucio de su cuerpo físico, sino el prepucio de su corazón. Que cambie su mente, que cambie su alma, que cambie su forma de proceder, que cambie su corazón. Y le dice, cámbialo, y cámbialo, y cámbialo. Pero tristemente no puede. El ser humano no puede cambiar los deseos de su corazón. No puede transformarse a sí mismo. No puede circuncidar su propio corazón. Por lo que Dios dice, yo circuncidaré el prepucio de vuestros corazones. Y Dios promete que Él sería quien lo haría. Que Él sería el que cambiaría. La dureza del corazón no la quita el hombre por sí mismo. ¿La quita quién? Dice, yo quitaré el corazón de piedra que tienes y te daré un corazón de carne, para que entonces me temas y me creas y no te apartes de mí. Hermanos, la Biblia llama esa muerte espiritual en la que toda la raza humana se encuentra desde Adán, después del pecado, a través del mundo. Lo llama dureza de corazón, lo llama dureza de cerviz, lo llama ceguera espiritual, lo llama sordera espiritual, lo llama falta de sentidos espirituales. Es decir, el hombre es totalmente muerto a las cosas espirituales de Dios. Y Dios es el que tiene que intervenir maravillosamente. Y dice, pero ¿cómo sucede? ¿Cómo es posible que esto suceda? Y Jesucristo le dice a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y va a donde quiere. Levanten las manos los que han visto al viento. ¿No lo han visto? Pero han visto lo que el viento hace. Si podemos ver el viento, ¿no? Por lo que el viento es, está aquí, sino por las evidencias que deja a su paso. Ahora tenemos que tener cuidado porque a veces pensamos que el viento siempre va a ser fuerte. Y veo las ramas del árbol que se están moviendo. Quizás en la parte de atrás también en las ventanas, ¿verdad? Se estén moviendo. Hoy es un día precioso en el sur de la Florida, un día lindo. Y el viento está soplando bellamente. Quizás la temperatura está muy buena también hoy. Pero hay veces que en la Florida, aquí donde estamos nosotros, los vientos soplan duros. Llegan huracanes. Llegan tormentas fuertes que soplan, arrancan palmas, edificios, montan carros en los árboles y tumban techos. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace falta en cada época. Y Dios funciona de distinta manera en cada uno de nosotros. A uno lo salvó y cuando lo salvó, aquello fue como un huracán, un tornado. Tremenda salvación, una cosa que usted la ve, un cambio radical, uno que vivía para el pecado, para la maldad, para la mentira, haciendo daño en el mundo, de momento usted lo ve cambiado y dice, wow, pero ¿qué le pasó a este? La misma persona dice, pero ¿qué me pasó? Hubo un cambio, que el viento del Espíritu sopló en su vida y fue transformado. Pero para otros, como nosotros que nos criamos en la iglesia, no puedo decirle que nunca hice droga, ni vendí tampoco, ni la consumí, ni qué sé yo, pero bueno, pecados sí tenía.
Y un día sentí el toque del Señor en mi corazón. Usted sintió el toque bien apaciblemente. Pero el viento sopló. El viento sopló. Sopló en su vida, en su vida, en su vida, en su vida. Y por eso hoy decimos, aquí estoy, Señor. Aquí estoy ante ti. Esa es la evidencia. Ahora yo quiero terminar con estas palabras hacia nosotros. Y lo primero que quiero es que traigamos esto hacia aquí. Jesucristo sigue hablando con Nicodemo para que entienda el concepto de lo que es la salvación verdadera. Y él le trae un relato del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Números, donde el pueblo de Dios que subía de Egipto estaba muy malagradecido con Dios, era un pueblo muy rebelde. Y dice la Biblia que Dios le envió unas serpientes ardientes, en otras palabras, venenosas, que picaban al pueblo y el pueblo estaba muriendo por el veneno de la serpiente. Y Moisés dice, mira, el pueblo está muriendo. Las serpientes los están picando y el pueblo muere. Y Dios le dice a Moisés, mira, levántate un asta y haz una serpiente de bronce y levántala en el medio del desierto, ponla en el medio del campamento. Y cada vez que alguien sienta la picada de la serpiente, la muerte entrando a su vida, el veneno entrando a su ser, lo único que tiene que hacer es levantar sus ojos y mirar aquella asta con aquella serpiente. Dice la Biblia que Jesucristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue esa serpiente que fue levantada. Él fue el que fue levantado. Dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree, que en Él pone su mirada, que pone su fe y su confianza, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, para nosotros en el día de hoy, lo que creemos en el Señor, lo que hemos puesto nuestra mirada en aquel que fue levantado allí en el medio del desierto, solo y abandonado, hecho pecado por nosotros, el llamamiento a nosotros es en el día de hoy que hablemos. Hermanos, no se quede con este secreto para usted. Hable. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay en la iglesia lo que se llaman medios de gracia y Dios utiliza estos medios para traer la vida. ¿Usted sabe algo? Si Dios quisiera convertir el mundo completo con su omnipotencia, lo hacía en medio segundo, quizás menos, una milésima de segundo, convertido todo el mundo. Pero a Dios le ha placido que nosotros estemos envueltos en la obra de la predicación y la expansión del Evangelio. Entonces en Romanos 10 dice, pero ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les dice? ¿Y cómo le dirán si nadie es enviado? ¿Se da cuenta? Es decir, hay un proceso en esto. Entonces nosotros somos los enviados. Somos enviados a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Somos enviados a nuestros hijos en nuestras casas, a nuestros cónyuges. Somos enviados los unos a los otros para que hablemos de esta palabra, que evangelicemos. El apóstol Pablo decía en Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es que potencia de Dios para salvación. Es en el evangelio donde hay salvación para las personas. Es el poder de Dios que hace la diferencia en la palabra. Así que número uno, hablemos, evangelicemos, compartamos, hablemos del Señor. Para que esa palabra que usted habla, que usted piensa que no tiene ningún significado, el Espíritu Santo la toma y la haga potencia de Dios y cambia la vida de la persona que está escuchando. Número 2, ¿qué más podemos hacer? Invite a alguien, invitemos. Hermanos, que podamos encontrarnos a alguien en el camino y lo invitemos, invite a sus familiares, invite a sus amigos que no conocen a Dios, invíteles a la casa del Señor. Yo me paso invitando gente. No importa que me digan que no, yo sigo invitando. Invite. ¿Por qué vamos a invitar? Hermano, porque cuando usted invita a alguien a escuchar la palabra de Dios es porque usted se preocupa por esa persona, porque le ama y porque quiere que reciba lo que usted también tiene. Que encuentre al Señor y cuando oiga la voz de Dios, su corazón sea transformado y su vida cambiada y vengan a la salvación. Dios es el que abre ese entendimiento, los ojos, los sentidos espirituales. Dios es el que da vida a los muertos. Y número 3, ¿qué podemos hacer? Yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros oramos por la salvación de los que la necesitan. En vez de quejarnos de aquellos compañeros de trabajo que no conocen a Dios, ¿cuántas veces hemos orado por él o por ella para que Dios cambie su vida, tome su corazón y lo transforme y le dé una nueva vida y lo haga una nueva criatura? Hermanos, la oración es poderosa. Dice la Biblia que la oración del justo
obrando eficazmente, ¿qué dice? Puede mucho. Oremos por nuestros hijos. Todos los días, oremos por nuestros hijos. No nos cansemos de orar los unos por los otros, esposo por esposa, hermano, por la congregación, oremos por los predicadores. Oremos, que también necesitan del Señor. Y yo pudiera seguir hablando de esto quizás una hora más, pero voy a ir terminando ya. Lo que les quiero decir, hermanos, es que queremos que ellos puedan ver esa serpiente que fue levantada allá en Monte Calvario. Jesucristo hecho pecado por nosotros, para que poniendo sus ojos en Cristo sean verdaderamente salvos. Escuche esto. El que nace una sola vez, morirá 2 veces. Pero el que nace 2 veces, muere solamente una vez. El que muere sin Cristo, dice la Biblia que será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Vamos a procurar que nosotros seamos medios de salvación para aquellos que lo necesitan. Que miren a Cristo y reciban esa vida. Que veamos la transformación. Que veamos las personas saliendo de las tinieblas a la luz. Y si alguno está aquí hoy, que no conoce al Señor, que no ha puesto su confianza personal en el Señor, que todavía no ha dicho, sabe, yo no dependo de mí, sino que dependo de la obra completa de Cristo. Si hay alguien aquí en esta mañana, sea joven, sea adulto, sea anciano, sea de quien sea, criado en la iglesia, no criado en la iglesia, hijo mío, no hijo mío, vecino, que si alguien está, y todavía este es el momento para que digamos, Señor, yo necesito de ti, y que pongamos nuestras miradas, nuestros ojos en la cruz del Calvario, en aquel que murió para llevar nuestros pecados, el cual nos invita a que le sirvamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y ahí cree no está en pasado, está en presente continuo, cree, que aquel que está creyendo no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que practica la verdad, el que hace las cosas bien, si es que las hace bien, viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los pecadores que viven en tinieblas no quieren saber de la luz, pero el que hace la verdad, el que practica la verdad, cuando viene a la luz, lo hace para que sea manifiesto de que esas obras no son suyas, son regalo de Dios y son obras hechas en Dios. Oremos al Señor.